Vamos a empezar entonces con músculos del miembro superior. Como les había dicho yo la clase pasada, poder entender los músculos del miembro superior como los primeros músculos que vemos dentro de la anatomía, se puede hacer un poquito difícil, pero hay un esquema que ustedes tienen que seguir, que es saber los grupos y los planos musculares, conocer también las inserciones, sobre todo de los músculos principales, y por ahí ustedes no les da ya la cabeza para acordarse de tantos nombres diferentes. Apréndanse al menos de los principales que los vamos a ir nombrando durante la clase. También tienen que saber las, eh, la irrigación del músculo, la inervación y también la acción que lleva ese músculo, ¿sí? Si es un músculo flexor, si es un músculo extensor, abductor, aductor, etc. ¿Sí? La irrigación, como les decía la clase pasada también, por ahí no es tan importante, no es fundamental, sí, de los músculos más conocidos o más importantes, pero no de todos, ¿sí? En cambio la inervación, por ahí tienen que saberla de todos. Inervación es un tema que recién lo van a terminar de entender cuando veamos inervación de miembro superior y hablemos del plexo braquial y podamos entender de dónde nacen estos músculos del miembro superior. Vamos entonces a ver, ¿sí? Bueno, esto es lo que les estaba hablando, que es lo que tenemos que saber. El miembro superior se va a dividir en 4 grupos musculares que son los músculos del hombro, los músculos del brazo, del antebrazo y de la mano. ¿Okay? Y ahí está lo que ustedes tienen que conocer. En algunas bibliografías van a ver que le llama a los lugares a donde el músculo se sostiene origen e inserción. Origen es de donde nace e inserción es donde termina el músculo. Y en otras bibliografías hablan de inserciones, por ejemplo, proximal y distal, o directamente como inserciones, ¿sí? Entonces, por ahí van a escuchar a mí decir inserciones solamente, pero la verdad es que hay un origen y una inserción dependiendo de la bibliografía, pero como lo dice Rubier, es así, origen e inserción. Vamos a empezar hablando de los músculos del hombro, ¿sí? Estos músculos se van a dividir en 4 grupos musculares, uno anterior, uno medial, uno posterior y otro lateral, ¿sí? Anterior, medial, posterior y lateral. No es difícil, ¿ok? Fíjense el grupo anterior. En el grupo anterior tenemos 2 planos. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que saber grupos y tenemos que saber planos? Entonces, del grupo anterior tenemos 2 planos. ¿Qué nos indican los planos? ¿Qué músculos están más profundos y qué músculos están más superficiales? Van a ver que cuando hablamos de anatomía descriptiva, uy, hay una mosca insoportable. Cuando hablamos de anatomía descriptiva, siempre los planos se van a describir de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera, o sea, de lo más profundo a lo más superficial. Y cuando hablamos de topografía, se describen las estructuras de superficial a profundo, así que no se confundan con eso por ahí, ¿sí? Entonces siempre vamos a nombrar los planos profundos, que son aquellos que están más cercanos a los huesos del cuerpo. Muy bien. En cuanto a los músculos entonces del hombro, grupo anterior, en el plano profundo tenemos el músculo subclavio. Fíjense, acá podemos ver, ese es el músculo subclavio porque se ubica por debajo de la clavícula, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá les dice el nombre, acá les habla del origen, que es la primera costilla, ¿sí? Y de la inserción, que es la clavícula. Ustedes van a ver después en el libro que los orígenes e inserciones están descritos mucho más largos y más complicados de entender. Yo lo que hice en este cuadro es simplificar eso, ¿sí? Simplifiqué. Este es el cuadro que yo hice, pero después van a encontrar otros cuadros en diferentes libros, qué sé yo, por ejemplo, el Moore de anatomía clínica tiene cuadros de músculos, ¿sí?
El tórtora también tiene cuadros de músculo, lo único que por ahí va a variar es la forma en la que se los agrupa. ¿Sí? Por ejemplo, el tórtora los agrupa conforme a las acciones que llevan cada músculo y no por grupos y planos. ¿Sí? Lo mismo que pasa con el MUR, agrupa bastante por acciones. Entonces yo los agrupé por grupos y planos, que es diferente a como están estos libros, pero es básicamente lo mismo, sino que lo hice de esta forma para que ustedes lo vayan estudiando de forma ordenada, ¿ok? Entonces, en el grupo anterior tenemos plano profundo, músculo subclavio, que va a estar ubicado por debajo de la clavícula, por eso su nombre, y va desde la primera costilla hasta la clavícula, su origen y su inserción. Su función o acción es hacer descender la clavícula y su inervación es el nervio subclavio. Fácil porque lleva el mismo nombre, no siempre pasa eso, ¿ok? Algo me olvidé decirles antes de empezar a hablar de esto, es que en la carpeta de Drive ya les subí las carpetas de apuntes de miembro inferior y de tórax y abdomen. Así que si ustedes entran al Drive del curso, van a encontrar esas dos carpetas ya con los respectivos apuntes. Sí. Esos son apuntes que ya los tengo hechos, por ahí no son los mismos que voy a usar en clase en cuanto a su estructura nada más, pero la información sí es la misma, así que les va a servir como para ir adelantando a los que les interese ir adelantando algo, para eso nomás. Ok, bueno, seguimos con esto entonces. Después, acompañando al músculo subclavio tenemos al pectoral menor, que es el que tenemos ubicado acá, pectoral menor. Fíjense la forma que tiene. Este tiene un solo origen, perdón, una sola inserción, porque van a ser de abajo hacia arriba. Su origen dice que son las costillas. Y fíjense que tiene varios haces. ¿Ven? En costillas diferentes. Esta es la costilla 3, esta es la 4, esta es la 5. ¿Sí? Se unen todos estos haces y se insertan en la apófisis coracoides ¿cómo es? De la escápula, ¿sí? Apófisis coracoide de la escápula. La función del pectoral menor también, similar a la del subclavio, es hacer descender el hombro y elevar la costilla, ¿sí? Fíjense que la función de esto es hacer ascender o elevar las costillas, pero a su vez hace descender el hombro, ¿ok? Bueno. Y su inervación está dada por el pectoral medial. Y acá no se confundan, porque fíjense que habla de pectoral medial, no se confundan con pectoral menor, perdón, que es el músculo, ¿sí? Y bueno, en el plano superficial tenemos al pectoral mayor, que lo tenemos ubicado acá. Este, por ejemplo, es el músculo más importante del grupo anterior, ¿sí? Lo tienen que conocer bien, el pectoral mayor. Este músculo tiene su origen les voy a mostrar acá, tiene su origen en la clavícula, que sería esta parte que está ahí, ¿sí? El esternón y los cartílagos costales, sería eso. Y luego, llega más o menos hasta la sexta costilla, ¿no? Y luego se va a insertar en este punto, acá, ¿sí? En el tubérculo mayor y la corredera bicipital del húmero, ¿sí? Entonces es un músculo que no solamente va a pertenecer a los músculos del miembro superior, como lo estamos viendo ahora, sino que va a pertenecer también a los músculos del tórax, ¿sí? Lo mismo pasa con el pectoral menor y también con el subclavio. Entonces podemos decir que los músculos del grupo anterior son músculos que tienen gran parte de su masa
muscular en el tórax, pero también forman parte del miembro superior porque fíjense, por ejemplo, el pectoral mayor tiene inserciones a nivel de tórax, o orígenes, pero la inserción a nivel del tubérculo mayor, ¿sí? Y de la corredera bicipital, que después, cuando veamos anatomía topográfica, vamos a profundizar un poquito más acerca de los músculos que están en la corredera bicipital, que es algo así, ¿sí? Es una línea que le da inserción a diferentes músculos y es muy importante. Y la inervación, perdón, la acción que todavía no hablamos, es hacer descender el hombro y elevar la costilla, lo mismo que el pectoral menor. Entonces podemos decir que el pectoral menor y el pectoral mayor son músculos sinérgicos. ¿Sí? Sinergismo, es decir, que son dos músculos que actúan juntos para llevar a cabo un movimiento. ¿Sí? Y como inervación también está la inervación por el pectoral medial, que es el mismo que le inerva el pectoral menor, y también por el pectoral lateral. ¿Ok? Esto tienen que saber muy bien entonces, ¿sí? Todo lo que es pectoral mayor, principalmente. El subclavio y el pectoral menor también son importantes, pero principalmente ese músculo, el pectoral mayor. Seguimos. Vamos al grupo posterior. En el grupo posterior tenemos en total 6 músculos, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar las diferentes imágenes y hay una que se me superpuso nomás. Pero bueno, tenemos el subescapular, ¿sí? El supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, el dorsal ancho. ¿Ok? El subescapular es el que vemos en esta imagen, acá, que es el único de todos estos músculos que está ubicado en la cara anterior de la escápula, ¿sí? En la fosa subescapular de la escápula, ¿sí? Y algo muy importante que ustedes tienen que saber en general este grupo muscular es que músculos se insertan en el tubérculo menor del húmero y cuáles se insertan en el tubérculo mayor, ¿sí? Y después también le habla del surco intertubercular. Entonces, cuando ustedes hablan de inserciones, algo que tienen que siempre tener presente cuando hablan de esta parte de la anatomía, así grande para poder escribir, saber qué músculos se insertan en tubérculo menor, cuáles en tubérculo mayor y cuáles en corredera bicipital. Que es lo mismo que decir surco intertubercular. ¿Sí? Entonces son sinónimos. Lo van a encontrar de las dos maneras en los libros, como corredera bicipital o como surco intertubercular. Y en el hombro, en los músculos del hombro en general, es muy importante que sepan diferenciar estas 3 inserciones, porque son cosas que se preguntan. Por ejemplo, yo soy la profesora y le digo, bueno, a ver, qué sé yo, Julián, contame qué músculos se insertan en el tubérculo menor del húmero. El húmero tenés que escribir tal, tal, tal y tal. ¿Sí? Esas son las preguntas que pueden surgir en el examen. Muy bien. Entonces estábamos hablando del subescapular. Este músculo se inserta en el tubérculo menor del húmero, ¿sí? Junto con, a ver si tenemos otro acá. No, acá no. Solamente este es único, ¿sí? En este grupo, ¿sí?
El subescapular es el único que se inserta en el tubérculo menor. Después tenemos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor se insertan en el tubérculo mayor. ¿Sí? Y el redondo mayor y el dorsal ancho, junto con el deltoides, en el surco intertubercular del húmero. ¿Ok? Eso anótenlo bien, tenganlo bien en claro. Esas son las inserciones entonces. Bueno, en cuanto a los orígenes son más fáciles, ¿por qué? El subescapular se origina, mejor dicho, en la fosa subescapular. El supraespinoso en la fosa supraespinosa. El infraespinoso en la fosa infraespinosa. ¿Sí? El redondo menor en el borde lateral inferior de la escápula. El redondo mayor en el ángulo inferior de la escápula. Y el dorsal ancho, por último, en las apófisis espinosas de T7 a L5, que son, o sea, de la vértebra torácica 7 hasta la vértebra lumbar 5, que es la última. ¿Sí? Aunque ustedes sepan eso, está bien. Vamos a las acciones de todos estos músculos ahora. Profe, Sí, había un dato que usted había dicho en su momento, que el único músculo que pasa por delante de la escápula es el supraescapular, porque los demás están en la cara posterior. sí, el subescapular. Ajá. Sí, fíjense que esta es una vista anterior, esa imagen. Y fíjense dónde está ubicado el subescapular. Todas estas vistas después son posteriores. ¿Sí? Entonces acá tenemos el supraespinoso, acá tenemos el infraespinoso, acá tenemos el redondo menor, ¿sí? Y acá en esta imagen se puede ver el redondo mayor. Y por último el dorsal ancho, que es así de grande. Ocupa más de la mitad de la espalda. ¿Sí? Pero tiene su inserción, o sea, podríamos llamarlo un músculo del tórax, porque la mayor parte de la masa muscular está ahí, pero tiene su inserción en el surco intertubercular del húmero. ¿Sí? Entonces, por eso lo incluimos dentro de este grupo. Perdón. Bueno, ahora la inervación. La inervación, acá se complica un poquitín nomás, pero recuerden esto. El supraespinoso, el infraespinoso, supra e infraespinoso, son inervados por el nervio supraescapular. ¿Sí? Después, el subescapular, músculo subescapular y el redondo mayor son inervados por el nervio subescapular, ¿sí? Ahí, bueno, hace diferencia porque tenemos un nervio subescapular superior y un nervio subescapular inferior, ¿sí? Pero bueno, por eso no se preocupen, como ustedes vean, el nervio subescapular está bien. Y el dorsal ancho, acá sí varía, que está inervado por el nervio tóraco-dorsal, ¿ok? Y acá ya se vuelve todo muy fácil porque el grupo medial y el grupo lateral del hombro tienen solamente un músculo, ¿sí? En el grupo medial tenemos el serrato anterior,
también es un músculo del tórax que va a tener su origen en las costillas. Fíjense que la bibliografía dice de las 8 a 9 costillas superiores, prácticamente todas las costillas verdaderas y falsas. Esos serían sus orígenes. Y luego tenemos como inserción el borde vertebral y el ángulo inferior de la escápula, que sería ubicado acá. ¿Sí? Este músculo, el serrato anterior, se encarga de la rotación de la escápula y es elevador de las costillas. ¿Sí? Entonces, cuando respiramos, el serrato anterior también forma parte de los músculos inspiratorios. Y la inervación está dada por el torácico largo. Nervio torácico largo. Grupo lateral, y acá tenemos el deltoides, que este es otro de los músculos más importantes del hombro, junto con el pectoral mayor, ¿sí? Y el deltoides tiene su origen en la extremidad acromial de la clavícula, es decir, el extremo externo de la clavícula, el acromión, que acá me falta una A, y la espina de la escápula. Y se va a insertar en una parte del húmero que se llama B deltoidea, porque se ve de esta forma. ¿Sí? Esa es la B deltoidea y esa es la inserción del deltoides en el húmero. Y su acción es la flexión y rotación medial del brazo, que es este movimiento, no sé si me alcanzan a ver ahí. Esto es rotación lateral y esto es rotación medial. Un poquito más ahí. Rotación lateral, rotación medial. ¿Sí? Y está inervado por el nervio axilar o también llamado nervio circunflejo. Aquí tienen algunas imágenes para poder ver los diferentes planos. ¿Ven? El supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Pectoral mayor, el más importante. Deltoides, también de los más importantes. Ya tenemos el pectoral menor y tenemos al subclavian. Están todos, ¿sí? Falta acá solamente el serrato anterior y el dorsal ancho. Vamos ahora a los músculos del brazo. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? Básicamente esa es la forma en la que se estudian los músculos. ¿Quedó claro? Ahora lo que vamos a ir viendo es qué músculos son más importantes de cada grupo y solamente voy a nombrar esos, ¿ok? No vamos a nombrar todo porque, o sea, lo único que tienen que hacer ustedes es entrar y leer lo que está escrito. Yo solamente quiero darles una guía para que ustedes vayan a estudiar. Los músculos del brazo, ¿sí? Estos músculos se van a dividir en dos grupos, uno anterior y otro posterior. El grupo anterior es el único que va a tener dos planos, un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo vamos a tener el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Y en el plano superficial al bíceps braquial. Este es el músculo más importante. ¿Sí? Este es el músculo más importante del grupo anterior. Y en el grupo posterior vamos a tener un solo músculo, que es muy importante también, que es el tríceps braquial. ¿Sí?
No digo que el braquial y el coracobraquial no sean importantes, para nada, los tienen que estudiar. Pero si les tienen que hacer una pregunta de estos tres músculos, el 80% de los profesores le va a hacer una pregunta de este. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Braquial, entonces, vamos a hablar del braquial. En el plano profundo tenemos al braquial y al coracobraquial, que son estos dos. ¿Sí? Braquial y coracobraquial. Y en el plano superficial tenemos al bisebraquial, que es el que tenemos aquí. El bisebraquial va a estar formado por dos cabezas, por eso se llama bíceps, ¿sí? Bi de dos. Entonces, fíjense que acá tenemos una y acá tenemos la otra, ¿sí? La cabeza larga que es la externa, es decir, esta, es la cabeza larga, esta, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, que es este lugarcito acá. No sé si alcanzan a ver algo ahí, lo voy a hacer en blanco mejor, o en amarillo. Eso que ven ahí es el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Que cuando ustedes miran de perfil la cavidad glenoidea de la escápula, van a ver que tiene un dibujito así. Y estas son dos apófisis que tiene acá. Esta es la supraglenoidea y esta es la infraglenoidea. ¿Sí? Hay que lo hice. Esto es escápula. Algo así. Algo así. No soy buena dibujada. Entonces, en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se extiende hacia abajo hasta la tuberosidad del radio. En la tuberosidad del radio, las dos cabezas del bíceps se van a encontrar y se van a unir, ¿sí? Por eso no hablamos de que son dos músculos, sino de que es un solo músculo que tiene orígenes diferentes, pero una misma inserción. La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula, acá, ¿sí? Ahí se origina. Y también se va a extender hasta la tuberosidad del radio. Y la función es de flexión del antebrazo sobre el brazo. Flexión del antebrazo sobre el brazo. Este movimiento, ¿sí? Y ahora van a ver que el tríceps es un músculo antagonista del bíceps braquial. Porque el bíceps braquial es flexor y el tríceps es extensor. ¿Ok? Y la inervación está dada por el nervio músculo cutáneo, que es una rama terminal, obviamente, del plexo braquial, pero que como particularidad tiene que los tres músculos del grupo anterior del brazo coinciden en la misma inervación. ¿Ok? Y en el grupo posterior tenemos el tríceps braquial, que tríceps viene de tres porque tiene tres cabezas, ¿sí? Acá solamente ustedes van a ver dos y va a haber una que va a estar ahí medio posterior, ¿sí? Y se van a dividir en cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Así es como se las clasifica, ¿sí? La cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, ¿sí? Es decir, acá, ahí se va a originar el tríceps, cabeza larga, ¿sí? La cabeza lateral en el surco para el nervio radial y la cabeza medial por debajo del surco para el nervio radial,
¿sí? Y su inserción es en el olecranon del cúbito, ¿ok? En el olecranon del cúbito. Hasta ahí va a llegar el tríceps braquial. Como acción es un músculo extensor, como yo les decía hoy, que es antagonista al bíceps, es un extensor del antebrazo sobre el brazo. Entonces, si yo hago esto, trabaja el bíceps. Si yo hago esto, trabaja el tríceps, ¿sí? Y está inervado por el nervio radial. ¿Acá tienen alguna duda? Acá tienen más Hola, fotitos, ¿sí? ¿se escucha bien? Ujú. Los músculos del brazo. ¿Había un músculo en particular que el nervio penetraba el músculo, puede ser? Todos los nervios tienen que penetrar el músculo para poder inervarlo. No sé si vos me decís que lo atraviesa para que el nervio vaya a otra zona. Sí, sí. Esa era una pregunta de examen también. Ajá. Puede ser el nervio radial. Yo ahora no me acuerdo mucho de la topografía, pero ahora cuando lo vayamos viendo más adelante, voy a mirar eso bien. O sea, ahora dentro de un rato. Se empieza a complicar un poco todo porque son muchísimos. Pero tranqui, yo les voy a decir cuáles son los más importantes. Pero ustedes tienen que conocer bien, 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 por lo menos el nombre y las clasificaciones de los mismos, ¿sí? Dentro de los músculos del antebrazo tenemos tres grupos: el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. Bueno, fíjense que acá ya no tengo armado tablas donde habla de inserciones, acciones y demás. ¿Por qué? Porque generalmente de los músculos del antebrazo no se preguntan ya estas cosas. Sí, yo les voy a marcar cuáles son los principales para que ustedes, si quieren profundizar más en eso, los profundicen, ¿sí? En cualquiera de los libros que yo les nombré hay cuadros de todo. Pero bueno, en general no se pregunta mucho de eso. La acción es muy sencillo porque la mayoría de los músculos tienen su nombre relacionado a su acción, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, el pronador redondo, el pronador cuadrado. Entonces ya sabemos qué acción tiene, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del palmar largo, que el nombre no nos dice nada, yo al costado les puse entre paréntesis, acá, cuál es la acción, ¿sí? Que es flexor de la mano, ¿sí? Lo mismo con los lumbricales. Y acá, bueno, ya que nombro los lumbricales, hago una salvedad en que los lumbricales en el Rubier aparecen así como está acá, ¿sí? Como parte del grupo anterior de los músculos del antebrazo. Pero si ustedes ven anatómicamente, van a darse cuenta que los lumbricales son músculos de la mano. O sea, y algunas bibliografías lo toman como también músculo de la mano. Yo no sé por qué Rubier los puso así, la verdad no me puse a investigar sobre el tema, pero la verdad es que sí, los lumbricales en el Rubier están como músculos del antebrazo. Pero en realidad son músculos de la mano, ¿sí? Así que cualquier cosa, tengan cuidado con eso. Bueno, dentro del grupo muscular anterior vamos a tener 4 planos, ¿sí? Tenemos un plano profundo, el plano de los músculos flexores profundos, el plano de los músculos flexores superficiales y el plano de los músculos epicondilios mediales superficiales, ¿ok? Son los 4 músculos, 4 grupos, 4 planos, perdón. ¿Cuáles son los principales que ustedes tienen que saber? Acá tenemos al flexor profundo de los dedos, es un músculo muy importante,
¿sí? El flexor superficial de los dedos también. Después tenemos el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo, ¿sí? Esos músculos se pueden llegar a preguntar. Sobre todo yo les diría que estos son los más preguntables, ¿sí? Así que esos véanlos bien. Ahora cuando termino de hablar de los músculos se los voy a mostrar en la aplicación de anatomía para que los vean bien. Bueno, acá tienen algunos esquemas que se los robé a Cosca para ver los videos de Coscarelli, que los va dibujando y está buenísimo, ¿sí? Para irlos entendiendo dónde se insertan, por ejemplo. Acá en este cuadro ustedes tienen la imagen de los músculos en total, digamos, la forma del músculo y todo, ¿sí? Uy, perdón, ahí. Vieron que, por ejemplo, qué sé yo, acá tenemos el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Pero después, en esta imagen, les muestra solamente los sitios de inserción, ¿sí? Entonces, se corresponde con el mismo color al mismo músculo. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué? Porque como son muchos músculos y están encimados, muestra un dibujo con todos los músculos y otro dibujo solamente con las zonas de inserción, para que ustedes se vayan ubicando mentalmente dónde están ubicados. Muy bien. En el grupo lateral tenemos 4 músculos y podríamos decir que acá están los extensores, ¿sí? Tenemos primero el músculo supinador, que es lo contrario a los músculos pronadores, ¿sí? Y después tenemos los músculos extensores, que son los contrarios a los flexores, ¿sí? Los antagónicos. Los principales acá son el flexor radial del carpo y el extensor radial del carpo y el extensor radial, corto y largo del carpo, ¿sí? Se me hizo una mezcla. Entonces, voy de nuevo para no confundirlos. Músculos principales del grupo muscular lateral del antebrazo son los extensores radiales corto y largo del carpo, ¿sí? Acompañando a estos músculos tenemos al músculo supinador y al músculo brachiorradial, o también llamado flexor del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Flexor del antebrazo lo pueden encontrar, ¿sí? Pero bueno, en el Rubier lo tenemos como brachiorradial y la función es flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Ven? Y acá tenemos los 4. Supinador, extensor radial corto del carpo, extensor radial largo y brachiorradial, ¿sí? Y por último, el grupo posterior del antebrazo, donde tenemos 2 planos, plano profundo y plano superficial, ¿sí? En el plano profundo tenemos, bueno, acá la mayoría son extensores, entonces recuerden, en el grupo anterior tenemos los flexores, ¿sí? Que sería esta parte. Y en el grupo posterior tenemos los extensores. Esa es la forma de acordarse, ¿sí? Entonces, ahora, dividiendo en planos, el plano profundo y el plano superficial, el plano profundo va a tener los músculos relacionados al dedo pulgar y al dedo índice, es decir, a la parte externa de la mano, ¿sí? Y el plano superficial va a estar relacionado con los dedos internos, ¿sí? Que son el meñique y los otros, ¿sí? Muy bien.
Entonces, del plano profundo, yo les diría que los principales son los extensores corto y largo del pulgar, ¿sí? Podrían ser esos, ¿sí? Aunque todos tienen su importancia, pero yo les diría que esos son los principales, ¿sí? El extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y en el plano superficial, el extensor de los dedos es un músculo importante y el extensor cubital del carpo, ¿sí? Esos dos. Después tenemos el extensor del meñique y el músculo anconio, que es extensor del antebrazo. Acá lo que ustedes ven tachados así es porque esos músculos no pertenecen a este grupo muscular nomás, no es porque esté mal, sino para que ustedes no se confundan con músculos de otros grupos, nada más. Pero bueno, ahí los pueden ir viendo también a cómo están ubicados. Ahora les voy a mostrar la aplicación que se ve mucho mejor. Bueno, y tenemos los músculos de la mano, que son tres grupos, un grupo medio, un grupo lateral y grupo medio. Después tenemos el grupo lateral y el grupo medial, ¿sí? El grupo lateral lo van a encontrar con el nombre también de músculos de la eminencia tenar de la mano, ¿sí? Que son los músculos que están relacionados con el dedo pulgar, ¿sí? Y el grupo medial, o también llamado grupo de la eminencia hipotenar, son los músculos destinados al dedo meñique, ¿sí? Y bueno, los del grupo medio están entre medio de estos dos grupos musculares. Bueno, algo que les quiero preguntar, hasta acá cómo vamos. Y segundo, me acordé de la pregunta que me habían hecho y que justo ese creo que estaba hablando y se cortó el Zoom. No sé en qué habíamos quedado. Estuve viendo algunas imágenes y uno de los músculos que uno de los nervios que perfora un músculo y pasa hacia anterior es el músculo cutáneo, que inerva los músculos del grupo anterior del brazo. Bueno, ese nervio músculo cutáneo perfora al músculo bíceps. Después vean, ahí les voy a mostrar los dibujos. Sí. Después sí, o sea, los músculos van y vienen de adelante hacia atrás, pero ese encontré bien el dibujo donde se lo ve que está perforando. Buenísimo. Y no sé ese que estabas diciendo. Pero bueno, seguimos con esto. Entonces tenemos estos tres grupos en la mano, ¿sí? Muy bien. En el grupo medio es muy fácil porque tenemos solamente a los músculos interóseos. Solamente que los interóseos se van a dividir en interóseos dorsales e interóseos palmares. Y su función es la de flexionar las falanges proximales y extender las otras falanges, o sea, la media y la distal. ¿Sí? Se encarga de extender. Muy bien. Y luego los músculos. Estamos hablando ya de la mano, acuérdense. Y vieron que en el antebrazo teníamos los extensores largos, los flexores largos. Bueno, acá todo lo contrario, acá tenemos los flexores cortos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vamos a hablar grupo muscular de la eminencia tenar, dijimos que estaban relacionados al pulgar. Entonces, acá vamos a tener al aductor, flexor corto, oponente y abductor corto del pulgar, ¿sí?
Entonces tienen que acordarse las funciones nomás. Aductor y abductor. Flexor, corto y oponente del pulgar. ¿Ok? Y en el grupo muscular de la eminencia hipotenar, donde tenemos músculos relacionados al meñique, entonces vamos a tener al oponente, al flexor corto y al abductor del meñique, y además se va a agregar el músculo palmar corto que pliega la piel de la eminencia hipotenar. ¿Sí? De eso se encarga. Bien. Acá también tienen dibujos de cada uno de estos músculos, de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar. Y antes de pasar a hablar de irrigación, vamos a ir a ver a los músculos ahora en forma tridimensional. Muy bien. Empecemos primero con los músculos del hombro. Anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos al pectoral mayor, ese es el pectoral menor, ¿ven? Este es otra parte del pectoral mayor nomás. Y acá el subclavio, ¿ven? Este no, porque ese ya es del cuello, el platisma. Pero ahí lo tienen al subclavio. Fíjense cómo está unido a la primer costilla y a la clavícula. Bien. Posteriormente, o si quieren vemos primero el lateral, que teníamos el deltoides, ¿ven? Entonces el deltoides, algo que no les nombré, que es importante, está formado por 3 cabezas. Esa que está marcada ahí es la cabeza posterior, esta es la cabeza media y esta es la cabeza anterior. Acuérdense bien de eso, ¿sí? Cabeza posterior, cabeza media y cabeza anterior. Y ahora sí vamos posteriormente. Este que tenemos acá es el músculo trapecio, ¿sí? Pero el trapecio no lo contamos dentro de los músculos de miembro superior porque no tiene ninguna inserción a nivel del húmero, ¿sí? Lo vamos a ver recién dentro de los músculos del tórax. Pero lo que sí podemos ver acá es, fíjense ahí está, el dorsal ancho. Fíjense qué músculo grande que se extiende prácticamente a lo largo de toda la espalda, pero que tiene una inserción a nivel del húmero, ¿ok? En esta aplicación está muy buena porque ustedes pueden ver también acá. Ven ahí les dice origen, apófisis espinosa de las vértebras, bla, 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 y la inserción, el surco intertubercular del húmero. Muy bien. Lo juntamos. Ahí está. Y vamos a ver a los que están en la región posterior de la clavícula, de la escápula, perdón. Ese es el supra, perdón, que no me marca con esto. Ahí está. El supraespinoso, ¿ven? Pues tenemos el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Y ahí se puede ver dónde están insertados.
Si nosotros vemos el húmero, fíjense, acá tenemos la cabeza del húmero, ¿ven? Y después tenemos, ese es el tubérculo menor y ese es el tubérculo mayor. Entonces, en el tubérculo menor, habíamos dicho que solamente se inserta el subescapular, ¿sí? Y en el tubérculo mayor se insertan el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿ok? Después tenemos la cabeza que sirve para la articulación del hombro o articulación glenumeral, ¿sí? Ese que ven ahí es el cuello anatómico, y este es el cuello quirúrgico, ¿ven? Y acá, esto me interesa mucho, es el surco intertubercular, ¿ven? Ese es el surco intertubercular. Y el surco intertubercular en él se van a insertar el bíceps braquial y el dorsal ancho. ¿Ven? Ahí tenemos, fíjense. También, otro que me faltaba nombrar, el pectoral mayor, ¿sí? Pues tenemos también parte del pectoral mayor, y el deltoides es más que nada en la B deltoidea, más que en el surco intertubercular, ¿ok? Eso acuérdense. Muy bien. Fíjense qué bueno que está esto, ¿sí? Entonces, el pectoral mayor y además habíamos dicho el bíceps braquial y el dorsal ancho. Vamos a ver así ahora. Fíjense. Acá. El subescapular, ¿ven? ¿Dónde? En el tubérculo menor, ¿ok? Y en el tubérculo mayor teníamos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. A veces, en el libro van a encontrar ustedes que les describe específicamente en qué parte del tubérculo mayor se encuentra, ¿sí? Eso no es necesario que ustedes lo sepan así tan a detalle. Voy a sacar un poquito. Ahí ven, entonces les va a decir, por ejemplo, que el supraespinoso está en la parte superior y así. No, eso no importa. Ustedes con que sepan qué se inserta en el tubérculo mayor, está bien. ¿Sí? Acuérdense que son estos tres músculos. Esas son las zonas que más preguntan. Tubérculo mayor, tubérculo menor y surco intertubercular o corredera bicipital. Pues tienen otras, ¿ven? Ahí es el origen del tríceps, por ejemplo. Lo que está en rojo son los orígenes y lo que está en azul son las inserciones. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos el braquial. Ahí. ¿Ven? Y bueno, acá se originan un montón de músculos que ahora lo vamos a ver. Volvemos. Acá. ¿Sí? Entonces, el único músculo que nos falta ver del hombro es el subescapular, que está ubicado acá, ¿ven? En la cara anterior de la escápula. Y después nos faltaba también el serrato anterior, que sería músculo de la región medial o media del hombro. Ahora sí vamos al grupo anterior del brazo. Voy a ocultar.
donde tenemos plano superficial, el bíceps. Y acá quiero que vean bien, esa es la cabeza larga. Acuérdense que la cabeza larga es externa. Y fíjense que acá se continúa. Eso voy a sacar. Ahí está. Ahí ven cómo es su recorrido. Si saco el ligamento capsular, se va a ver mejor todavía, ¿ven? Ahí. Ese es el tendón del bíceps braquial cabeza larga. Y esta es la cabeza corta. Ven que si ustedes lo ven así nomás, la cabeza corta parece más larga. Pero cuando ustedes ven bien esto, ven que acá dobla. Ahí, ¿sí? Por eso esta es la cabeza larga. A simple vista no se nota eso. Bueno, ese es entonces el bíceps. Acá tenemos el braquial, plano profundo, y el coracobraquial, plano superficial. Y posteriormente un solo músculo, que es el tríceps, con sus tres cabezas, ¿sí? Esa es la cabeza larga, la sacamos. Esto es el tendón del tríceps, ¿sí? Que es el que va a unir a las tres cabezas. Esa es la cabeza lateral y esta es la cabeza medial. Ahí tenemos las tres cabezas del tríceps. Bien, y ahora nos quedan músculos del antebrazo, que dijimos que teníamos un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior, ¿sí? Esa es una aponeurosis, la vamos a sacar nomás. Y acá tenemos, fíjense, el flexor superficial de los dedos, el palmar largo, el flexor radial del carpo, que este yo le dije que me parece muy importante también, el pronador redondo, ¿sí? Los voy mostrando así ya a todos superficialmente, esto es lateral ya, donde tenemos al braquio radial, extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto, el extensor de los dedos, ya posteriormente. Después tenemos el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo. Acá tenemos al flexor cubital del carpo, que eso es anterior ya. Y ese es el anconio. Acá tenemos otros. Ya son de plano más profundo. Fíjense el extensor largo del pulgar. Siempre que les dice del pulgar o de los dedos, van a ver que los tendones se extienden hasta ese dedo que nombra, por ejemplo. Este es el extensor largo del pulgar. Entonces su tendón llega hasta el pulgar y le permite extender a este dedo, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos, vamos a ver adelante, este que es el flexor superficial de los dedos. Fíjense, tiene diferentes tendones que van a ir para los últimos 4 dedos, ¿sí? Del segundo al cuarto dedo, porque el pulgar tiene su propio flexor, ¿sí? Ese es el extensor corto del pulgar. Ese es el abductor largo del pulgar. Ven que el pulgar tiene sus propios músculos. Ahí, por ejemplo, el flexor radial del carpo tiene un tendón que se extiende específicamente hasta el carpo. ¿Ven? Y acá está muy bueno porque podemos ver unos videitos de cómo funcionan esos músculos flexores. ¿Ven? Flexión de la muñeca. Esa es la abducción.
Y ahí vemos los músculos que actúan en ese movimiento de abducción. Y después la aducción. ¿Ven? ¿Qué músculos actúan? Fíjense. Flexor cubital del carpo, extensor cubital del carpo. Fíjense que son músculos que son antagonistas en una función de flexión-extensión, pero son sinérgicos en la función de aducir la muñeca. ¿Les gusta? Bueno, esta es solamente una imagen para que ustedes vean la cantidad de tendones que tenemos a nivel de la mano, porque en la mano se van a juntar los tendones del antebrazo y también los tendones propios de los músculos de la mano, ¿sí? Entonces acá podemos ver varios de los músculos de la mano, región palmar, ¿sí? Palmar corto, ahí tenemos el abductor del quinto dedo, el flexor corto del meñique. El meñique es el quinto dedo, ¿sí? Acá tenemos los relacionados al pulgar o primer dedo, abductor corto, el flexor corto, ahí tenemos el aductor del pulgar, ahí tenemos el oponente del pulgar, ¿ven? Acá por dentro, fíjense que tenemos los lumbricales, que yo les decía que aparecen en el antebrazo, pero que son de la mano. Ahí tenemos los lumbricales y por debajo de los lumbricales vamos a encontrarnos con los interóseos. Interóseos palmares e interóseos dorsales. Y todo esto que ustedes ven acá es la aponeurosis. Ahí están las vainas tendinosas y ahí están los tendones. Eso es aponeurosis también. Y ahí ya quedan los músculos. Interóseos palmares. Y esos son los interóseos dorsales. Están posteriores a los palmares. Ya forman parte de acá, del dorso de la mano. Ven, ahí están los interóseos dorsales. Muy bien. Volvemos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Están muy calladitos. Vamos a hablar de la irrigación. Quedan 2 minutos 32, así que vamos a ver una breve introducción de irrigación y pasamos a un descanso y después seguimos. Bueno, las arterias del miembro, ¿por qué están en shock? ¿Por qué están en shock? Bueno, sí, es más o menos lo que parece, porque están muy silenciosos, pero la verdad que no sé si los estoy asustando o si los estoy ayudando. Las dos son buenas porque las dos los lleva a estudiar. Si están asustados en estudiar, sí, están motivados también. Pero bueno, prefiero que sea más motivación que susto. Bueno, las arterias del miembro superior tienen su origen en la arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia es la madre de las arterias del miembro superior, que ahora vamos a ver bien con la aplicación de dónde nace esa arteria subclavia también, ¿sí? Que emite a la arteria perdón, a la arteria axilar como su arteria, como su rama terminal, ¿sí? Y a partir de la arteria axilar se van a ir originando después todas las demás arterias que van a ir descendiendo a lo largo de todo el miembro superior, ¿sí? ¿Qué tienen que saber? Las ramas colaterales y las ramas terminales, dónde se originan, dónde
finalizan las ramas terminales principalmente. ¿Ok? Y bueno, yo quería empezar hablando por la arteria axilar, pero antes de esto lo que me gustaría hacer es mostrarles cómo funciona la circulación partiendo del corazón, para que ustedes entiendan de dónde van a nacer estas arterias. Así que ahora cuando se vuelvan a unir, lo vamos a ver, ¿sí? Es algo también nuevo, no lo hablé en clases anteriores, es importante que ustedes lo sepan para el final, ¿ok? Se ubiquen, ahí tenemos. Bueno, entonces son, ¿sí? Bueno, ahí lo abrí. Podemos ver las cavidades, los ventrículos, ¿sí? Ahí tenemos el miocardio del corazón. Por dentro tenemos los ventrículos y las aurículas por encima de las válvulas, ¿ok? Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, ¿sí? Esa que se marcó ahí es la aorta ascendente. Este es el callado de la aorta y luego se continúa acá como aorta descendente que se divide en torácica y en abdominal. ¿Sí? Muy bien. Del callado de la aorta van a ver que voy a primero ocultar esto. Van a ver que del callado nacen tres ramas principales. La primera es la llamada tronco brachiocefálico, después se sigue la carótida común y la subclavia. Esta es la subclavia izquierda, esta es la carótida común izquierda, y del tronco brachiocefálico van a nacer la subclavia, ahí está, la subclavia derecha y la carótida común derecha también, ¿ven? Es decir que la carótida común y subclavia del lado izquierdo nacen directamente del callado de la aorta, pero la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha no nacen directamente del arco de la aorta o callado de la aorta, sino que van a nacer primeramente del tronco brachiocefálico, ¿sí? Y acá sí ya tenemos las subclavias, ¿ven? Entonces las subclavias izquierda y derecha tienen diferentes orígenes, ¿sí? Pero las de ambos lados son las que le van a dar origen a las arterias del miembro superior, ¿sí? Miremos primero del lado derecho, fíjense, acá está la clavícula. Antes de pasar por detrás de la clavícula, la subclavia ya se va a transformar en arteria axilar. Y a partir de la arteria axilar ya se empiezan a emitir ramas para el miembro superior, ¿sí? La subclavia es solamente la arteria de origen, pero la subclavia en sí no irriga el miembro superior, sino que lo hace a partir de la rama terminal de la subclavia, que es la axilar, ¿sí? Que es la que ustedes ven ahí. Después esta se sigue como arteria braquial, ahí está. Luego la arteria braquial se divide en dos ramas terminales que son la arteria radial y la arteria cubital, y luego ya esas dos arterias por medio de sus ramas se van a unir formando los arcos palmares profundo y superficial. Esa es básicamente la irrigación principal del miembro superior. Ahora, ¿qué es lo que falta agregar acá? ¿Dónde nacen y dónde terminan anatómicamente? ¿Y cuáles son las ramas colaterales? Bien, del lado izquierdo es exactamente lo mismo, lo único que va a variar es que la subclavia del lado izquierdo tiene un origen diferente, nada más. Muy bien.
Y volvemos acá. Entonces, bueno, la arteria axilar, siempre las arterias, como yo les había dicho en la clase pasada, van acompañadas de dos venas satélites que llevan su mismo nombre. Pero en el caso de la arteria axilar es una excepción, porque solamente tiene una vena axilar, ¿sí? O sea, una vena satélite, una vena que la acompaña, que es la vena axilar, y que es una vena más gruesa que de lo normal, digamos, porque embriológicamente las dos venas axilares se unen formando una sola, por eso es un poco más grande. Y además de la vena axilar acompañan a la arteria axilar las ramas terminales del plexo braquial, que lo vamos a ver también ahora dentro de un rato, ¿sí? Entonces, eh, bien. ¿Hasta dónde llega la arteria axilar? ¿Se acuerdan que yo les dije que antes de pasar por detrás de la clavícula, la arteria subclavia formaba la arteria axilar? Pero la arteria axilar, ¿hasta dónde llega? Va a llegar hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Les voy a mostrar eso. A esto les vamos a agregar los músculos. Bien, bien. Fíjense. Uy. Ahí tenemos la arteria braquial, ¿ven? Y esa ya es la axilar. Cuando pasa por el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre, ¿ven? Ahí ya pasa a llamarse braquial. Bueno, acá les dejé escritas todas las ramas colaterales, no voy a profundizar en eso, tienen que ver el orden, ahí están ubicadas por orden, cuáles nacen primero y cuáles nacen después, ¿sí? Tienen que saber los nombres y ese orden, no tienen que saber el recorrido ni nada más que eso, ¿sí? Con eso está bien. Como rama terminal, la arteria braquial, ¿sí? Entonces, ¿dónde nace la arteria braquial y dónde termina la arteria axilar? ¿Sí? Es decir, en el borde inferior del pectoral mayor. Bueno, ahí podemos ver más o menos un dibujito de la arteria braquial, ¿sí? Que se va a extender hasta la fosa del codo. Y en la fosa del codo va a dar sus dos ramas terminales, que como les dije, son la arteria braquial, la arteria cubital y la arteria radial, ¿sí? Va a ir acompañada de dos venas satélites, las venas braquiales, y también va a estar relacionada con algunos nervios del plexo braquial, ¿sí? Entonces vamos a ver anatómicamente cómo estaría. Fíjense, acá viene la arteria braquial y le vamos a agregar venas, ahí se pueden ver las dos venas que la acompañan, lo ven bien ahí, y vamos a agregarle los nervios. Ahí está. Fíjense que son varios los nervios, pero ahí tenemos el principal, es el nervio mediano, ¿sí? Entonces, el paquete vasculonervioso anterior del brazo está formado por la arteria braquial, las venas satélites y el nervio mediano. Esos son los principales. Después tenemos también ahí el nervio cutáneo antebraquial medial, pero ya no es tan importante como el nervio mediano, ¿ok? Esta vena que ven acá ustedes, que es la vena cefálica, ya son venas más superficiales,
¿sí? Acuérdense que tenemos dos sistemas venosos, uno profundo y uno superficial. La vena cefálica forma parte del sistema venoso superficial, ¿sí? Por eso no está acompañada por arterias. Bueno, hasta acá, fíjense, esa es la cara anterior del codo, y ahí vemos cómo la arteria braquial se bifurca en diferentes ramas. Voy a retirar estos músculos para que ustedes puedan verlo bien. Ahí está. Y voy a sacar las venas superficiales. Esta es otra vena superficial, perdón, la basílica, ¿sí? Ahí tenemos la cefálica y la basílica, que son el sistema venoso superficial. Esa es una arteria comunicante entre la cefálica y la basílica. Bien. Y acá tenemos la vena braquial. Una de las venas. Muy bien. Y acá se ve cómo la arteria se está bifurcando ahí en sus dos ramas. Esta es la radial, la que es externa, y esta es la cubital que recorre el lado interno de la cara anterior del brazo. ¿Sí? Ahí lo pueden ver al nervio mediano, ¿ven? Y este es un nervio ya más finito, que es el que les nombré recién. Siempre los nervios también tienen ramas que son terminales y demás. Pero no importa, ustedes lo único que tienen que saber de los nervios es cuáles son las ramas terminales y colaterales del plexo y qué inervan, ¿sí? No tienen que saber cómo se van subdividiendo. Por ejemplo, si ustedes ven acá, por ejemplo, el nervio mediano, ahí está, tiene ramas, pero ni siquiera aparecen los nombres, ¿ven? Después tenemos acá otro nervio, el cutáneo antebraquial, también ven que tiene diferentes ramitas, pero no aparecen los nombres porque no es importante saber eso, ¿sí? Esta es la mediana antebraquial, también es una vena superficial. Bueno, volvemos acá. También tienen todas las ramas colaterales, ¿sí? Y bueno, como ramas terminales, las que ya le nombré. De las ramas colaterales de la arteria braquial, ustedes tienen acá a la braquial profunda. Esa braquial profunda es una rama colateral muy importante porque es muy gruesa, ¿sí? Tiene un calibre importante. Entonces, es por eso que hay que conocerla. Y tiene una particularidad de que una vez que que nace de la arteria braquial, se va hacia la cara posterior del brazo, ¿sí? Acá se puede ver justamente eso. Fíjense, acá se las voy a dibujar, tenemos, y acá ya se hace posterior, por eso se la ve diferente. ¿Ven? No, esa no es acá. Esas son ramas propias o sea, ramas terminales de la arteria braquial profunda, ¿sí? Pero básicamente acá está donde nace. Y acá se va para atrás. Y otras que son importantes también son las circunflejas, porque son las que le van a dar irrigación a la cabeza del fémur, donde tenemos dos. La circunfleja humeral anterior, es esta. Esa es la anterior. Y por debajo nace la circunfleja humeral posterior, que se va hacia la parte de atrás. Y acá en este punto se anastomosan, formando como un collarete, ¿sí?
estas dos arterias colaterales de la braquial. Y después, bueno, dan diferentes ramitas más finas que van a estar irrigando a la cabeza del fémur, escuchen de lo que estoy diciendo, del húmero, ¿sí? Del húmero. Muy bien. Seguimos y vamos a la arteria radial. Como les dije, la arteria radial es rama terminal de la braquial y nace, es la que se va hacia la parte externa o lateral, ¿sí? Bueno, va a estar acompañada, y esto es muy importante, aparte de por sus venas satélites, también va a estar acompañada por el nervio radial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la... Y en la parte de sus ramas, a ver si lo puse por acá. No, acá. Acá. Esta arteria, la arteria radial, al final de su trayecto a nivel de la mano, ¿sí? Se va a anastomosar, es decir, esta arteria nunca tiene fin, porque se anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria cubital. O sea, es una rama, la rama palmar profunda es una rama colateral de la arteria cubital, que se anastomosa con la arteria radial y forman el arco palmar profundo. Esa es una pregunta de examen, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo está formado el arco palmar profundo? O con qué arteria se anastomosa la arteria radial para formar el arco palmar profundo, ¿sí? Entonces, viene la arteria radial y por el otro lado viene una rama colateral de la arteria cubital, que es la rama palmar profunda. Se unen y forman el arco palmar profundo, ¿sí? Y después, en cuanto a la arteria cubital, que es la que viene por la cara interna del antebrazo, o sea, cara anterior, pero parte interna, también va a ir recorriendo y al final de su trayecto se va a anastomosar con, a ver si lo puse por acá, bueno, no lo puse, pero acá lo tenemos, se va a anastomosar con la rama palmar superficial de la arteria radial. Acá lo puse, ¿ven? Se anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial y forma el arco palmar superficial, ¿sí? Eso es muy importante. Todo esto ya está, Bren, en la carpeta del Drive. Ya lo tiene. Esta parte de arterias está junto con el power de músculos. Más abajo nomás, ¿sí? Entonces, la arteria cubital tampoco nunca finaliza, sino que se anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial y forma el arco palmar superficial. Que se los voy a mostrar acá, antes de seguir. Acá, para entender bien, voy a tener que disecar todos los músculos. Bueno, acá se puede ver. Ahí tienen. ¿Qué pasó? Ahí está. Ese es el arco palmar superficial. ¿Ven? Ahí está. Arco palmar superficial. Acá viene la rama de la arteria radial junto con la cubital. Ese es el arco palmar superficial. Y después si yo sigo sacando
estructuras, va a aparecer en la parte profunda, cerca de los huesos, el arco palmar profundo, que es este que ven acá. ¿Ven? Que se viene, acá se nota bien, una rama de la cubital que se anastomosa con la arteria radial. Acá. ¿Ven? Ahí tenemos la arteria radial y esta es la anastomosis con la rama palmar profunda de la arteria cubital. Esos son los dos arcos palmares y eso es pregunta de examen. ¿Sí? Lo tienen que manejar. Bueno. Y ahora lo que vamos a ver también es la red articular del codo. Que acá no veo que esté muy bien. Así, ahí está. Voy a sacar los nervios para que no molesten. Ahí está. Voy a sacar también el sistema venoso. Bueno, esa es la red articular del codo. Por ahí se hace un lío con esto también, pero no es tan difícil. Vuelvo al Power, leemos y después continuamos. Bueno, ahí tienen red articular del codo, ¿sí? ¿Qué dice cómo se forma esta red articular del codo? Las dos ramas terminales de la arteria braquial profunda, que es una rama colateral de la arteria radial, se anastomosan en la parte lateral de la articulación del codo. ¿Con quién? Con las arterias recurrente radial e interósea recurrente, formando el círculo arterial periepicondilio lateral. ¿Sí? En la parte medial de la articulación, la arteria colateral cubital superior y las dos ramas de la arteria colateral cubital inferior se anastomosan con las ramas de la arteria recurrente radial, formando el círculo arterial periepicondilio medial. Los dos círculos arteriales periepicondilios están unidos por anastomosis transversales anteriores y posteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este trabalengua? Que quienes forman la red articular del codo la van a formar ramas colaterales de la arteria braquial y ramas colaterales de la arteria radial y de la arteria cubital. Cuando les dice arteria recurrente, significa que son arterias que nacen y que van hacia arriba, recurren, vuelven, ¿sí? Entonces, si decimos arteria recurrente radial, estamos hablando de una rama colateral de la arteria radial que asciende, ¿sí? Y después tenemos la arteria, las arterias, ramas terminales de la braquial, que son las ramas de la braquial profunda, y las arterias colateral cubital superior y colateral cubital inferior, que también son ramas de la braquial, fíjense acá. Acá, ¿ven? Tenemos colateral cubital superior, colateral cubital inferior. Y acá pueden ver, fíjense, colateral cubital inferior. Lo taché prácticamente. Colateral cubital superior, colateral cubital inferior, y acá tenemos las recurrentes. Recurrente radial, interósea recurrente y las recurrentes cubitales, anterior y posterior. Entonces, dicho esto, fíjense, acá tenemos el dibujo. Nuevamente, colateral cubital superior,
colateral cubital inferior. ¿Ven? Esta es una, esta es la otra. Acá tenemos las ramas de la braquial profunda. Esta. Ahí. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la recurrente radial, la recurrente cubital posterior y la recurrente cubital anterior. ¿Sí? Todas estas arterias forman la red articular del codo. Vamos ahora acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Esta es la arteria braquial que se divide en sus ramas. Estas no forman parte de la red articular del codo. O sea, indirectamente sí, porque lo hacen a través de sus ramas, pero no directamente. ¿Sí? Y acá tenemos, ahí está, la colateral del radio, que es rama de la braquial profunda. ¿Sí? Ahí se ven, son dos, colateral del radio y colateral media. Esas son las que decía hoy, ramas de la braquial profunda. Esas dos forman la red articular. Y acá tenemos la recurrente radial y por este lado tenemos la recurrente cubital. Recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. Uy, perdón. Que se anastomosan directamente a la braquial. Y acá tenemos la colateral cubital, que es rama de la braquial y que se están anastomosando, y les voy a mostrar posteriormente, con la recurrente cubital posterior. ¿Sí? Esto para que se les grabe, tienen que dibujarlo. ¿Sí? Voy a sacar para que vean mejor. ¿Ven? Ahí se ve cómo. Uy. Acá se ve cómo la recurrente interósea se está anastomosando con la colateral media, que dijimos que es rama de la braquial profunda. Y la recurrente interósea es rama de la interósea posterior, que la interósea posterior es rama de la interósea común, que es rama de la cubital. Ese es un quilombo más extra que le agregamos ahí. Lo tienen bien descrito en el Power, pero por ahí revean esto de nuevo, véanlo de nuevo en la clase y vayan dibujando para ir entendiendo. ¿Sí? La cuestión es que todo este quilombo es para darle irrigación al codo, básicamente. Esto sería periepicondilio lateral, acá esta parte, y esta parte es epicondilio medial. Muy bien. Bueno, otras cosas a tener en cuenta también. Esto ya es más topografía, pero es re importante que lo sepan, ¿sí? Canal de Bullón, canal del pulso y túnel carpiano. Son cosas que tienen que manejar para ir a rendir anatomía, ¿sí? Canal de Bullón. ¿Qué incluye el canal de Bullón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estructuras pasan por el canal de Bullón? El paquete vascular nervioso ¿Qué paquete vascular nervioso? de la mano. No es correcta. A ver,
ver, ¿quién da más? Canal de Bullón. Qué ganas de llorar, no lloren. Ahí Franci iba a hablar, me parece. No, se habilitó solo el micrófono, pero puede ser paquete vascular del carpo. ¿Pero cuál? Porque fíjense acá, hay un dibujo. Y les está mostrando dos arterias, dos nervios agrupados de diferente manera. Por un lado tenemos la arteria radial, por otro lado tenemos el nervio mediano y por otro lado tenemos la arteria y nervio cubital. ¿Eso es lo que pasa por el canal de Bullón? Ajá. Bueno, fíjense acá. ¿Qué imagen les iba a mostrar? No, no está lo que les quería mostrar. No, esto ya es más superficial. Bueno, fíjense, el canal de Bullón está formado por el hueso pisiforme medialmente, el hueso ganchoso lateralmente y después el piso va a estar formado por el ligamento transverso del carpo. A ver si lo encuentro por acá, ya les muestro. No me lo muestran. Un retináculo flexor. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero yo estos dibujos se lo... Acá está. Acá tenemos. Este es el retináculo flexor. Yo sabía que estaba, pero no me estaba ubicando en el dibujo. ¿Sí? Ese retináculo flexor es el que está formando el piso del canal de Bullón. ¿Sí? Y después tenemos el ligamento palmar del carpo o retináculo extensor que está formando el techo. A ver si lo encontramos acá. ¿Qué es este?